¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a la televisión pública. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Hoy vamos a hablar de una etapa de la vida, tal vez el último tramo, de cómo se llega a él y cómo se pueden resolver algunas cosas. Un tramo siempre con esperanzas, también con dolores. Vamos a estar hablando de cuidados paliativos. Adriana de la Valle López es la coordinadora del programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública. Está casada con Gonzalo y es madre de Nicolás, Alfonso y Emma. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en 1993. Se graduó de doctora en Medicina y completó la especialidad de Oncología Clínica. También se formó en cuidados paliativos y psicosocio-oncología en Argentina, en la Universidad del Salvador y en el Oxford International Center for Palliative Care. Fue fundadora e integrante del Grupo de Estudio de Tumores Hereditarios Latinoamericanos, directora del Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias, subdirectora del Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos en ese mismo centro. Además, fue vicepresidenta de la Sociedad Oncológica Médica y Pediátrica del Uruguay y jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Asociación Española. También desarrolla la docencia en el posgrado de Cuidados Paliativos de la Universidad Católica y en la Escuela de Enfermería de Montevideo. Adriana de la Valle es conocida como una madre abnegada. Uno de sus hijos juega al fútbol en formativas y ella es hincha fanática de Nacional. Bueno, lo de madre abnegada, después de hablar con sus hijos. ¿Cómo anda? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema siempre bravo en el que trabaja usted. Primero médica oncóloga, ¿no? En su especialidad. Y después tú estás desde hace años en esto de los cuidados paliativos. ¿Los podemos empezar definiendo? Sí, cómo no. Los cuidados paliativos son una especialidad muy nueva, acá en Uruguay y en el mundo. Y es una especialidad que trata a un paciente y a su familia que está inmerso ante una enfermedad que le provoca un riesgo vital que puede ser inminente o no. ¿Ah? Y ese trato tiene que ser hecho por un equipo multidisciplinario, no solamente en cuanto a los síntomas que puede generar a nivel físico, sino también a lo psicológico, a lo social y a lo espiritual. Así que ahí no hay solo médicos, digamos. Solo médicos. Cuando uno entra en cuidados paliativos, el equipo es interdisciplinario. Tiene que haber un equipo para que haya los correctos cuidados paliativos, tienen que ser hechos por un equipo que esté integrado por médico, por enfermería, por psicólogo y por asistente social como mínimo. Ese es un equipo de cuidados paliativos. Doctora, ¿y qué es una especialidad nueva? ¿Qué es nueva para usted? En el mundo, me dijo, además, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando para atrás? Bueno, estamos hablando de que Cicely Saunders, que es la pionera de cuidados paliativos en el mundo, inglesa ella, estamos hablando del año 1967, 1969. Acá en Uruguay, para que tengan una idea, la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos se fundó en el año 2000. 2000. Yo tenía entendido que ya en el 80 hubo acá algunos, por lo menos empujones, ¿no? Para avanzar en empujones. Esto. En el año 1985, un doctor ya fallecido, Héctor Morse, inauguró en una mutualista lo que se llamaban los Hospice Saunders, en honor a Cicely Saunders, la pionera de cuidados paliativos en el mundo. Los Hospice Saunders ya no existen más, pero fue el primer empujón hacia los cuidados paliativos en nuestro país. En el año 2000, como te mencionaba, se fundó la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y ahí empezó a avanzar un poco más. Los que nos especializamos en cuidados paliativos no lo hicimos en Uruguay en esas épocas porque no existía la especialidad. Todos en el exterior tuvieron que formarse. Todos en el exterior y ahora sigue habiendo mucho personal médico, de enfermería, psicólogos, asistentes sociales que se forman en el exterior y en Uruguay hay una diplomatura en la UDELAR que tiene una capacidad máxima de 40 integrantes, digamos, por año. En la Universidad Católica hay una maestría también, un posgrado, Pero parecen pocos los que se estarían formando, ¿o está bien ese número? No, son muy pocos. Ahí está. Son muy pocos. O sea que en cuestiones de recursos humanos faltaría. Faltaría, y todo esto que te estoy comentando es en el posgrado. O sea, un médico, después de recibido, puede acceder a la diplomatura. Un licenciado en enfermería, después de recibido, puede acceder. Pero en el pregrado es donde más hace falta y todavía no está constituido que un estudiante de medicina, un estudiante de enfermería, tenga las nociones básicas de lo que son los cuidados paliativos, de que se trata de pacientes de niños o de adultos o de que se trata a los padres de un niño en la etapa prenatal que van a ser
por unas pocas horas o unos pocos Pero días por malformaciones, por ejemplo. En toda la carrera de medicina, entonces, ¿no se habla de cuidados paliativos? No, no es obligatorio. Solo después, al final, aquellos que quieran seguir esa especialización. Hay una materia que es opcional, no es obligatorio todavía en la UDELAR. Bien. De todas formas, en Uruguay son obligatorios ahora los cuidados paliativos del 2019. Creo que hubo allí una orden ministerial, sí, técnicamente se llama así. No es una ley. Ordenanza, hay una ordenanza ahí está. ministerial de diciembre del 2019 que dice que los cuidados paliativos son obligatorios y dice que todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud deben cumplir los lineamientos generales de acceso a los cuidados paliativos. Eso no es una ley. Y estamos bregando por ¿No alcanza con que sea una ordenanza para que todo el sistema de salud, mutualistas, hospitales, digamos, no alcanza se porque tengan que alinear con eso? Los lineamientos generales, pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza y por qué hay un proyecto de ley que tiene media sanción en este momento en el Parlamento que dice que todas las instituciones tienen que tener unidades de cuidados paliativos bien formadas y con personal capacitado de niños y de adultos, que tienen que atender al paciente y a la familia, que tienen que atender también en el duelo. Y todas esas cosas hoy no están, no se hacen, o se hacen en algunos lugares. Se ha avanzado muchísimo, del 2011 hasta ahora que tenemos, por suerte, encuestas anuales que van mostrando cómo ha subido, incrementándose la atención en cuidados paliativos, ha subido mucho, pero no alcanza, no es universal en Uruguay, no es equitativa. Igual creo que el 65% de la población puede acceder hoy a cuidados paliativos. Sí. Hubo una encuesta el año pasado del Ministerio de Salud Pública que daba eso. Sí, es una encuesta que hicimos desde el Ministerio y que se hace todos los años con respecto a cuántos pacientes pasibles de tener atención por cuidados paliativos se pudieron atender en Uruguay. Y en esa encuesta que hicimos y que publicamos hace un par de meses, pudimos evaluar que aproximadamente el 65% de los uruguayos pasibles de atención de cuidados paliativos tienen alguna modalidad de atención. No es pareja, una modalidad de atención en cuidados paliativos no es un equipo de cuidados paliativos muchas veces. O sea, hay cuidados paliativos de distinta calidad, de entonces. distinta calidad, porque nos ¿Y eso qué depende? Perdón, si estoy en el sector privado, en el sector público, estoy en Montevideo, estoy en Salto, ¿de qué depende eso? Depende de muchas cosas, depende de si sos un niño, si sos un adulto, si estás en una mutualista o en otra, si hay personal formado en la materia en determinados lugares. Claro que estamos apuntando a eso y estamos mejorando, pero no se pueden inventar los recursos humanos que no están capacitados de un día para el otro. Y eso es lo que estamos tratando de mejorar desde el Ministerio. Ahora, yo estaba leyendo un trabajo y la encuesta también, y uno dice, bueno, 65%, como lo estamos marcando, hay todavía un sector importante de la población que no accede. Pero después cuando vemos los números de América Latina, creo que 7%, ¿no? Somos unos fenómenos en América Y cuando Latina. veamos los números del mundo, 14%, y bueno, Uruguay entonces está como hasta muy avanzado, aunque falta. Aunque falta. Hay que poner también esa aclaración siempre. En Latinoamérica somos los primeros en cuidados paliativos, en tener ese acceso, esas modalidades diversas de atención en cuidados paliativos. Y sí, está muy bajo Latinoamérica en cuidados paliativos, y el mundo está muy bajo en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque es una especialidad nueva, porque los médicos pongamos un número, recibidos del 2000 para atrás, no conocen cuidados paliativos. Hay veces donde algunos especialistas no derivan a cuidados paliativos. Entonces los médicos, claro, yo voy al médico y según la enfermedad, ningún médico me aconseja, está este servicio. Algunos porque sí ellos, y otros no. claro. Porque no están formados, porque no lo conocen, porque piensan que lo pasan a cuidados paliativos cuando está en el último suspiro o cuando necesita alguna medicación fuerte. Y no es así. Los cuidados paliativos tienen que estar desde el primer momento en enfermedades graves o potencialmente mortales. ¿Y la sedación sería la última parte de los cuidados paliativos? Es una herramienta más. Es una herramienta más. ¿Qué otras herramientas hay ahí, me dice? Hay muchísimas herramientas. Los pacientes que llegan a nosotros en cuidados paliativos son multisintomáticos. Tienen dolor, falta de aire, están solos, nadie los cuida, se sienten una carga. No encuentran respuestas en el sistema. Son esos pacientes que van a la puerta de emergencia porque les duele, van a terapia del dolor porque les duele, vuelven al médico. No, yo ya le dije que no tengo otro tratamiento para usted. Y van y vuelven y gastan y ocupan lugares dentro del sistema de salud que no es donde tienen que estar. Una unidad de cuidados paliativos que pueda tratar esa multisintomatología que tienen estos pacientes es donde tienen que estar.
los niños, niños con fibrosis quística, por ejemplo, pacientes con ELA, pacientes con demencias de diferentes Creo que tipos. tenemos un gráfico, si me permite un minuto, le pido a la producción. Dale. Tenemos un gráfico de lo que fue la encuesta que hizo el Ministerio de Salud Pública 2021, que allí se muestran quiénes son los pacientes, digamos, que están recibiendo los cuidados paliativos. Pacientes oncológicos Y no oncológicos. y no oncológicos, ¿no? Bastante Sí. más los que tienen cáncer se van a tratar con ustedes. Bueno, ¿sabés por qué? Sí. Porque los pacientes no oncológicos que deberían de pasar a cuidados paliativos no los derivan. ¿Ah? Porque los pacientes que tienen Alzheimer, Parkinson, ELA, esclerosis múltiple, deberían de pasar o tener el apoyo, muchas veces concomitante al médico tratante. Pero ahí son los médicos los que no habilitan, digamos. Porque no saben, no es Claro. por maldad. No, yo estoy seguro que no es por maldad. El otro gráfico muestra precisamente cuáles son las patologías más frecuentes que llegan precisamente a las unidades de cuidados paliativos, tanto de los hospitales como de las mutualistas. Hay más cuidados paliativos en los hospitales, me pareció leer también, ¿no? Ahí tienen ustedes los números. En azul son la patología más frecuente, problemas pulmonares. Eso es cuando no son pacientes oncológicos. Esa es la distribución Ahí está, de pacientes claro, no oncológicos. estos son los no oncológicos, sí, súper válida la aclaración. Problemas cardiovasculares, 17%, con HIV-Sida es el verde clarito allí, 2%, demencia, 29%. ¿Cuál me falta? El celeste allí, en otros Sí, en entra... otros, que hay una diversidad enorme de enfermedades que vemos allí, pero es justamente dentro de los pacientes no oncológicos Sí. las patologías más frecuentes que no son derivadas. Vi que hay, además, después me voy a meter también en el tema de la sedación, porque como llegan distintos tipos de pacientes, algunos van por dolor, ¿no? Supongo, la etapa de la enfermedad avanzada y ya no tienen el problema del dolor. Leí también que es por motivo de la sedación es el delirio. Me llamó la atención. ¿Hay unos cuantos pacientes allí? Ahí voy a hacer una A ver. discriminación. Muchos de los pacientes que nos llegan a nosotros en cuidados paliativos nos llegan por síntomas de difícil manejo, particularmente el dolor. Y el dolor en cuidados paliativos es una de las cosas más fáciles de manejar, ¿ah? Porque utilizamos escalas, herramientas que no todos los médicos las tienen a mano, las saben, las conocen, las manejan. Y realmente cuando recibimos un paciente, muchas veces están derivados para que los ayudemos en el manejo y en el control del dolor. Es una de las cosas más fáciles que podemos hacer en cuidados paliativos. Cuando empieza a avanzar la enfermedad, cualquiera de ellas, hay que ir distinguiendo aquellas enfermedades, cualquiera, que llegan a sus etapas finales y muchas veces en los momentos donde estamos llegando a las etapas finales, las etapas de agonía, hay veces que no siempre se pueden manejar los síntomas. ¿Cuánto es la cantidad de veces que no se pueden manejar los síntomas? Bueno, depende de la literatura que uno busque. Acá en Uruguay hay 2 trabajos publicados, uno del Hospital Maciel y otro del Hospital Militar. Y la sedación paliativa se utilizó entre el 8 y el 27% de las veces. Es decir, como máximo, necesitamos utilizar la sedación en un 27% de las veces. Es decir, la mayoría de las veces no necesitamos utilizar la sedación. El paciente llega al final de su vida con los síntomas controlados y fallece por la enfermedad que está atravesando. Claro. Para dejarlo claro, cuando un paciente llega a cuidados paliativos, allí no se habla de cura, no se habla de retroceso de la enfermedad ya está en un estado avanzado, no quedan muchos caminos para adelante. El paciente, por eso también el trabajo de los psicólogos, estaba pensando ahora, que ustedes tienen allí en el equipo. Hay veces que hay enfermedades que tienen un trayecto largo, que son progresivas, incurables, avanzadas y que potencialmente afectan muchísimo la calidad de vida tuya y de tu familia. Pero no necesariamente quiere decir que te vas a morir mañana. ¿Ah? Y tal vez ese trayecto sea de 1 año, de 2, de más, sobre todo en niños. En niños es donde, gracias a los avances de la medicina, han habido progresos enormes. Eso no quiere decir que tengan enfermedades potencialmente mortales y que cada empuje de la enfermedad pueda generar una alarma. Pero los que más llegan a cuidados paliativos no son los niños ni adolescentes, ¿no? Más bien es gente Por suerte, no. 65 para arriba, digamos. Por suerte no, porque por suerte y epidemiológicamente es así, ¿no? Nuestra población, así como la del mundo, cada vez somos más los mayores y los mayores a 65 años. Entonces la población añosa es la que tiene más riesgo de fallecer, por suerte no los niños. Claro.
La voy escuchando y se me van ocurriendo preguntas. No quería dejar de preguntar por la pandemia, porque la pandemia afectó, no solo estaba el virus, sino después también todo lo que tiene que ver con la salud de todos nosotros. Incluso uno no se podía ir a controlar. ¿Qué pasó con los cuidados paliativos y la pandemia? ¿Significó, por ejemplo, un parate en el desarrollo? Significó un parate en el desarrollo. ¿Ah, sí? Sí, mismo hubo una encuesta de uno de los integrantes del GACH, la doctora Gabriela Piris, sobre la afectación de los cuidados paliativos durante la pandemia, y se vio que hubo una baja en la llegada de los pacientes a cuidados paliativos. Y eso está publicado por... Bueno, que no se podía ir ni a los hospitales, ¿no? En ese momento no se podía ir ni a los hospitales y fue un momento donde los recursos humanos fueron redistribuidos a lugares que se precisaban con urgencia. Y en ese momento, en el 2020, la encuesta que publicamos el año pasado, venía en ascenso los cuidados paliativos y la asistencia, y el año pasado hubo una bajada, y fue por la pandemia. Y por suerte el 2021 se revirtió y volvió a ascender esa curva. Me estaba diciendo de los pacientes que llegan a las distintas unidades que tienen ustedes. ¿Cuánto tiempo? Ya me mencioné, claro, depende del paciente, del tipo de enfermedad, pero ¿cuánto tiempo se está, no sé, un estándar, digamos, un paciente en cuidados paliativos? ¿Está medido eso? Bueno, hay aproximaciones. En la unidad de cuidados paliativos de adultos en la que yo trabajo, hicimos una auditoría interna y tenemos un promedio de sobrevida de 27 días. 27 días. Por supuesto que hay pacientes que están años con nosotros y hay pacientes que le damos el alta. Y hay pacientes que entramos y salimos. Pero los pacientes, en la enorme mayoría de los casos, y sobre todo en las derivaciones tardías que tenemos de nuestros colegas, llegamos muy tarde. Llegan tarde todavía. Claro, bueno, que si los médicos no están muy enterados del tema, la población me imagino que menos está enterada, menos entonces, está enterada ¿no? del tema, y hay mucha confusión entre la sedación, cuidado paliativo, te vas a morir ya, no te vas a morir. Hay muchísima confusión y hay que manejar muy bien los términos para tratar de explicar bien. Igual cuando se aplica la sedación, ya ahí el tiempo de vida también se acorta, supongo. Es que la sedación es una herramienta, como te decía, más, y tiene una indicación médica, es una indicación médica. Es como si tú tenés una trombosis y te tengo que dar un anticoagulante para la trombosis. Es una indicación médica. Cuando hay un síntoma que no puedo controlar con el mejor tratamiento que hay en el mundo, en el medio, y he atravesado todas esas pautas que están escritas en todos lados, y estás transcurriendo por una enfermedad terminal y estás en agonía y no puedo controlar el síntoma que tengas, y ya te di todo lo que tengo para tratar de controlarlo, ese síntoma se vuelve refractario, no responde. Ahí es cuando se aplica la sedación. Eso no va a adelantar la muerte, eso va a cambiar la forma de cómo va a ser la muerte. Doctora, quiero que usted es experta en cuidados paliativos. Si le digo el término eutanasia, ¿usted qué sienten cuando hay que hablar ahora también de eutanasia? Porque hay un proyecto además en el Parlamento. Y lo hablamos sin ningún problema. ¿Usted está en contra de la eutanasia? Yo estoy en contra de este proyecto de ley que se presentó en Uruguay. ¿No es estar en contra de la eutanasia? No, no es estar en contra de la eutanasia, lo hablo, lo converso y no tengo ningún inconveniente en conversarlo. Sí me parece que este proyecto de ley que se presentó en el Parlamento en el mes de agosto, hace un mes, es un proyecto apurado, un proyecto que no tiene las garantías que tienen que tener determinados proyectos de ley, y que en este país, que si bien están muy avanzados los cuidados paliativos con respecto a Latinoamérica, como estábamos hablando, es inmoral que se presente un proyecto de eutanasia con tan pocas garantías como este que se presentó, cuando todavía no están lo suficientemente desarrollados los cuidados paliativos como debe ser en Uruguay o como deberíamos de tenerlos. ¿Qué garantías, en me niños dice y en usted? adultos. ¿Qué garantías no están entonces en el proyecto, me dice? Es que tenemos que tener cuidados paliativos para todos. Eso o sea, todavía deberíamos tener 100% cuidados paliativos todos los ciudadanos de Uruguay, y después sí, en todo caso, habilitar la eutanasia. Por supuesto. Yo tengo 16 años de trabajo en cuidados paliativos. Muchos pacientes llegan a los equipos a los cuales integré diciéndome que cuando llegue el momento quieren que termine, quieren que lo mate, quieren que se acabe el sufrimiento. Una vez que iniciamos el tratamiento en cuidados paliativos, yo no tengo ninguna experiencia de ningún paciente que me haya pedido que lo mate.
Ninguno. El otro día hicimos acá una serie de debates sobre el capítulo de eutanasia. Invitamos a médicos primero, uno a favor, uno en contra, y después invitamos a políticos, Rodrigo Goñi y también Ope Pasquet. Y en un momento, esto que estamos hablando ahora con usted, doctora, se planteó por parte de los legisladores. Mire lo que decía Ope Pasquet en particular, porque bueno, dice, la realidad es que hoy no todos tenemos cuidados paliativos y por eso la eutanasia puede ser una herramienta más para ese tramo final, por lo menos. El apuro es que hay gente que está sufriendo, que no tiene hoy remedio para su sufrimiento, y el propio diputado Goñi dice, yo creo que con optimismo, que en 1 año y medio, 2 años, los cuidados paliativos podrán llegar a toda la población. No lo podés resolver con casos personales, lo que harías vos si te llaman de Bella Unión, porque hay un 40% que hoy no tiene acceso a los cuidados paliativos. Y vos no resolvés la situación del 40% de la población apelando a la buena voluntad de una persona o de otra. Yo no puedo creer que tú esa es la por la situación muerte real, no la del Uruguay ideal, la del Uruguay real de hoy, que van a la ser... que en tantos países desarrollados que tienen excelentes cuidados paliativos como lo tienen Holanda o Bélgica, igualmente establecen la eutanasia dándole a la persona que está sufriendo, que es la que hay que considerar, la opción de cuidados paliativos o eutanasia, o cuidados paliativos primero y después cuando llegan a un punto que ya no aguantan más y no quieren seguir peleando, la posibilidad de la eutanasia. Bueno, hay una realidad que usted la conoce más que nadie. Me está hablando que el proyecto no le convence, por inmoral incluso, ¿no? Y no todos tenemos cuidados paliativos, esa es la realidad que decía el diputado Ope Pasquet. Entonces, el 35% que no accede a cuidados paliativos les ofrecemos eutanasia. Es mucha gente. Es un derecho que ofrece el proyecto, no me pongo en defensor del proyecto, tratando de explicarlo. Se le dice a los uruguayos, ustedes pueden tener el derecho a decir, bajo determinadas circunstancias, bueno, la verdad que no puedo seguir viviendo así, supongamos con este dolor. ¿No es un derecho eso para considerar, doctora? Que doctora? los cuidados paliativos son un derecho a la salud, desde 1990, decretado por la Organización Mundial de la Salud. Y todavía no lo tenemos desarrollado. Los médicos que se reciben hoy en día no tienen idea de lo que son los cuidados paliativos y tienen la misma confusión que el doctor Ope Pasquet. Entonces, primero son los cuidados paliativos. Primero es el desarrollo, es darle la oportunidad. Por suerte en Bella Unión hay cuidados paliativos, pero hay en tantos otros lugares que no, y que tenemos que abogar porque así sea. ¿Y si llegará algún día a tener el 100% de la población con ese servicio? Yo tengo una expectativa de que aquí a 2 años con el aumento y con la cantidad de gente ávida de aprender, este mes lanzamos un curso de introducción básica a los cuidados paliativos para médicos, enfermeros, psicólogos y asistentes sociales y otros miembros del equipo de salud, para todos. ¿Sabes cuántas personas se anotaron? 4.075. 4.075 personas. ¿Por qué? Porque quieren aprender, porque no saben, porque se ven en el día a día enfrentados a pacientes que tienen dolor, que tienen falta de aire, que tienen delirio, que la familia está desesperada, que ya no saben qué hacer. Y para eso son los cuidados paliativos. Y para eso hay que aprender de cuidados paliativos. Hoy hay un 35% de los uruguayos que no lo tienen. Y a ellos no hay que ofrecerles la eutanasia, hay que ofrecerles cuidados paliativos. A usted como directora del programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud, ¿la invitaron al Parlamento a dar su opinión sobre el proyecto? No. No fue invitada. No fuimos invitados. Nosotros pedimos, con permiso del doctor Salinas, enviamos, antes de que se votara este proyecto nuevo, proyecto de ley de eutanasia, porque antes habían otros 2 que fueron modificados, si nos podían recibir como para presentar la opinión desde el programa de cuidados paliativos. También opinaron el programa de salud mental del adulto mayor, el programa de discapacidad, la comisión de bioética del ministerio. Y bueno, ves que no fuimos recibidos. ¿Y teme usted que si se aprueba este proyecto de eutanasia, parece que en diputados están los votos, en el Senado todavía no lo sé, por lo menos el diputado haciendo la cuenta sí ya daba que estaban los votos para la aprobación. ¿Teme que si se aprueba este proyecto se puedan retasear después recursos para cuidados paliativos? Sin lugar a dudas. Tengo mucho miedo de que eso pase y tengo mucho miedo de que la gente que está a favor de la eutanasia y estás en todo tu derecho, por favor, lean el proyecto de ley. Lean el proyecto de ley. En ningún momento incluye a la familia. Cambia la ley, el Código de Ética Médica lo cambia. Cambia el decir que la eutanasia es una muerte provocada y dice que en el certificado de
de fallecimiento, en el certificado que firmamos todos los Sí, el médicos. certificado de función va a decir muerte natural. Va a decir muerte natural. Hay tantas cosas que conversar y que éticamente rayan en lo inmoral que ojalá que podamos convencerlos de que primero son los cuidados paliativos y después, por supuesto que podemos hablar de esas excepciones que plantean que aún así quieren adelantar su muerte. Pero, ¿y no hay hoy en día en Uruguay como una eutanasia a las sombras, cuando a veces un paciente ya se sabe que va a morir y que está sufriendo, y se habla de ese cóctel, que seguramente es un error, pero es un término popular que todos conocemos? Bueno, qué suerte que trajiste el tema, porque la verdad que es un tema que hay tanta confusión del equipo médico, ¿tá? Hay médicos que piensan que la morfina que se utiliza, es ese cóctel lítico que existía, que existió hace, por suerte, unos cuantos años, donde se daban dosis altas de cosas, de muchas cosas, un cóctel, para acelerar la muerte del paciente. La sedación paliativa, para sedar a un paciente necesitas un sedante, no necesitas una suma de cosas para desacomodar su funcionamiento. ¿Pero se utiliza y acelerar morfina la en la muerte. sedación paliativa? No necesariamente, como tú mismo decías. El primer síntoma refractario que existe en todos lados y publicado por todos lados que requiere de sedación paliativa es el delirium. Para el delirium quiere decir un paciente que está excitado, que está con desasosiego, que está inquieto. Para eso uno no le da morfina, no está con dolor. No, claro que no. Hay otros motivos que capaz que necesitas tramadol, capaz que necesitas morfina, oxicodona, metadona, fentanilo. Claro que hay otras cosas, pero la morfina es un tabú tan grande y la gente cree que si le das morfina a una persona se va a morir, y no es así, que en la sedación no está incluida. Por ejemplo, usar morfina para una sedación está mal. Doctora, ¿por qué eligió usted estudiar, si se quiere, cuidados paliativos? Porque usted es oncóloga, viene de la Universidad de la República, se recibe de médica, de oncólogo, ¿no? La especialización que usted eligió fue esa, y después cuidados paliativos. ¿Por qué? Bueno, yo me recibí de médica y empecé el posgrado de oncología, y cuando empecé el posgrado de oncología me di cuenta que había mucha gente, muchísima gente, en el 2001 que no tenía herramientas, que no había solución, que no había respuesta, que era hasta acá llegó la oncología, hasta acá llegó la medicina, arreglate. Y ese arreglate faltaba esa respuesta, y esa respuesta son los cuidados paliativos, en oncología y en tantas otras enfermedades. Y bueno, cuando llegué a oncología me di cuenta que había una respuesta para ese momento, y la respuesta son los cuidados paliativos. ¿Hay voluntarios en todo este equipo que usted me nombra para los cuidados paliativos? ¿Hay voluntarios, por ejemplo? Hay voluntarios. Incluso en el último Congreso de Cuidados Paliativos que hicimos el primer curso de voluntariado para cuidados paliativos. ¿Y los uruguayos se anotan allí para dar una mano de alguna forma? Se anotan. En el Maciel hay una voluntaria que es una fenómena y que trabaja hace muchos años en el equipo, y hay en algunas otras instituciones voluntarios también en el área. Gracias por haber venido hoy. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias de verdad. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que les haya servido a ustedes para conocer más de este tema. Ustedes saben que hicimos 2 debates sobre eutanasia. Esto, si se quiere, estuvo en la discusión también lo de los cuidados paliativos, y la sociedad entonces también está en el medio de este debate porque es un tema que está en el Parlamento. Dejamos por acá. Buenas noches. Gracias.